Bienvenidos. Y el lunes dijimos que probablemente el mercado podría caer, algo que parece haberse reforzado con un número inflacionario a nivel de los precios del productor que no salió como se esperaba. Arrancamos. Factores económicos es presentado por ilafin.com, Battlefield, Kaplan, Pushton. Y entrando en la pelea económica del día de hoy, en el primer round discutiremos el posible recorte de tasas de interés de este próximo 18 de diciembre. En el segundo round analizaremos las respuestas de China ante los aranceles y las tarifas que propondría el presidente Trump. Y en el tercer round hablaremos sobre el Departamento de la Eficiencia y su impacto con ejecutivos dispuestos a trabajar gratis y por supuesto toda nuestra mágica e entretenida explicación, porque esto es Factores Económicos. Adelante. Y ustedes me han escuchado que desde la tribuna vamos a estar conversando acerca del sector inmobiliario. Resulta que hoy hablamos de la vivienda porque los costos siguen siendo uno de los principales impulsores en la inflación en los Estados Unidos, impactando a millones y millones de familias, incluyendo indudablemente a la comunidad latina. En octubre del 2024, cuando estuvimos observando las cifras, el alquiler promedio nacional alcanzó los $2,000 con un aumento del 3.3% con respecto a octubre del 2023, lo que representa indudablemente un reto para los presupuestos familiares. Además, y esto me llama mucho más la atención, el alza en los costos de la vivienda contribuyó al 40% del incremento en el índice de precios al consumidor, destacando el peso que tiene este rubro en la economía en general. La Reserva Federal ha recortado la tasa de referencia y creo que está por allí en el tapete que el próximo 18 de la semana entrante también recorte la tasa de referencia, pero las tasas hipotecarias siguen estando altas, lo que dificulta el acceso a viviendas y presiona el mercado de los alquileres. Según una aplicación que se llama Realtor.com, y también me llama mucho la atención, la oferta de viviendas es un 17 o un 18% menor a la que había hace 5 años, lo que agrava la crisis de disponibilidad. Así que es urgente que se implementen políticas efectivas para facilitar el acceso a una vivienda accesible, ya que el bienestar económico de la comunidad depende de ello. Así que yo creo que la nueva administración va a hacer mucho al respecto. Le damos las gracias por lo pronto a nuestro queridísimo anunciante, el grupo ilafin.com, y en la siguiente sección de la tribuna traemos nuevamente un clic de una entrevista que le hice a William Kelly, quien es el CEO de Kaya.org, repito, Kaya.org, que es la segunda organización de finanzas más importante del mundo entero. Se lo pueden preguntar a cualquiera de sus amigos. Su voz suena al español y estuvimos hablando del importante tema que tiene que ver con el inversionista minoritario versus el inversionista institucional y cómo deben cambiar o relajarse algunos aspectos para que el inversionista minoritario pueda tener acceso a buenos y excelentes retornos. Vamos a ver qué nos dice. Adelante. Entonces, ¿cómo proporcionamos acceso de manera responsable? Y el papel de la regulación es un ejemplo, y creo que tendrá que haber más en lugar de menos. Pero realmente tenemos que encontrar formas de educar al inversor y protegerlo con más educación, en lugar de protegerlo con más regulaciones. Y es muy fácil trazar una línea clara en la arena y decir, cuando se trata de un inversor acreditado, hagamos una prueba de activos y una prueba de ingresos. Está bien, tal vez no haya nada de malo en eso, pero realmente define tu nivel de sofisticación. Probablemente no. Podrías ser un doctorado muy accomplished y tener un balance pequeño y ganancias pequeñas, pero tu capacidad para tomar decisiones de inversión es y puede ser más astuta que la de Britney Spears. Creo que eso habla por sí mismo. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? No lo sé, es bastante complicado y tal vez una solución sea poner la responsabilidad en manos de un gran fondo de futuro, como mencioné antes, lo que estamos viendo en Chile. Pero tenemos que encontrar formas de tener un acceso responsable. Pero la regulación claramente jugará un papel. Redefinir lo que significa ser un inversor acreditado también jugará un papel claramente. Y si vamos a permitir, bueno, primero, reconocemos que la formación de capital ha ocurrido en los mercados privados y hay mucha investigación que lo respalda, pero entonces solo los ricos pueden participar allí.
Hemos desincentivado y descontado a una gran mayoría de la población y no tener una clase media funcional es simplemente un resultado terrible para cualquier país. Así que es complicado y va a requerir que mentes sensatas se unan en torno a este tema. Y en este momento, en Washington, D.C., eso casi parece ser un punto de partida no viable, pero espero que prevalezcan las mentes sensatas. Y ustedes acaban de escucharlo, este es un tema que requiere un fuerte cabildeo y un compromiso firme por parte de la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos y de otras comisiones nacionales de valores, pues así como las criptomonedas han demostrado ser indetenibles, los productos alternativos también vienen para quedarse. No se retiren, nos vemos luego del corte. Y en este primer round vamos a hablar de la Reserva Federal y cómo la misma se prepara para un nuevo recorte de tasas de interés el próximo 18 de diciembre, donde probablemente las podría reducir en un cuarto de punto porcentual, lo que representaría el tercer recorte consecutivo este año. Ahora bien, escuchen que es muy importante y nos afecta a todo. Esto nos afecta demasiado. Los datos inflacionarios más recientes muestran avances limitados hacia lo que ellos tienen en política monetaria, que es la política del Banco Central, de llevar la inflación al 2%. Fíjense lo siguiente. La inflación en noviembre subió en noviembre 0.3%, lo que la ubica en 3.3% anualizada, reflejando indudablemente que las presiones sobre los precios persisten, especialmente, como les contaba en el monólogo, en el sector de la vivienda. Los costos de la vivienda, que representan una fuente principal de inflación, aunque mostraron signos de enfriamiento, siguen siendo altos y los funcionarios de la Reserva Federal deben estar analizando cuál va a ser el número de recortes proyectados para el 2025, porque eso es lo que va a mover al mercado, que de hecho se movió hoy, ya les voy a contar por qué. El mercado laboral no se ha debilitado como se anticipaba y la inflación muestra resistencia, es decir, el dilema está en cómo encontrar un nivel de tasas momentáneamente neutral, que no sea tan alto para que no me dañe la economía y genere desempleo, y que no sea tan bajo para que no la reactive y genere inflación. Según los analistas, podrían haber 3 recortes en el 2025, pero quiero que también sepan, y por eso tenemos aquí a Factores Económicos, tenemos que ver lo que va a hacer la nueva administración. Los inversores dicen que probablemente para el 18 las probabilidades de que ocurra se situaron en un 90%, pero también quiero que sepan que esta mañana, y no sé si se acuerdan que yo siempre traigo en el Outlook los indicadores del día. Bueno, el indicador de hoy tenía que ver con el PPI, que es el Producer Price Index. Ese índice de precios al productor salió muy alto, lo que la gente cree que puede generar inflación y el mercado cayó producto de que tiene miedo de que estos mismos analistas de la Reserva Federal vean la inflación y les dé un poco de temor recortar tasas el 18 o inclusive ver lo que sucede para el 2025. Para todas las familias, incluyendo las latinas, esto es muy importante porque esto tiene que ver con los préstamos, con las hipotecas y con las oportunidades económicas. Así que este es momento de seguir pegado a programas como este, donde juntos podemos analizar lo que esté sucediendo en materia económica. Quiero que por favor se queden allí porque resulta que China muestra un poco los colmillos y estaría dispuesta a hacer ciertas cosas para defenderse en virtud de que haya unos posibles aranceles por parte de la administración Trump. Y escuchen esto, China está evaluando la posibilidad de devaluar el yuan, que es su moneda, para hacer frente a los aranceles o impuestos que podría poner los Estados Unidos. Una medida que podría reducir el costo de sus exportaciones, pero que también representa riesgos significativos. Los analistas indican que la moneda podría bajar a 7.5 por dólar en los próximos meses, lo que desataría una serie de efectos en los mercados globales, incluyendo salidas de capital y mayor volatilidad financiera. En el 2015, una devaluación similar provocó una caída de las reservas del Banco Popular de China y un aumento significativo en el precio en aquel momento del Bitcoin y del oro. Y este escenario pudiese repetirse, especialmente en un contexto donde la economía china enfrenta, como a lo mejor ustedes han escuchado por ahí que se los hemos dicho, una importante crisis inmobiliaria con una inflación bastante baja, donde han tratado de hacer políticas flexibles como una política monetaria más laxa y una fiscal más agresiva
pero no han logrado el tan cacareado crecimiento económico en China. Sin embargo, si esto sucede, una devaluación masiva no está exenta, como les estoy diciendo, de riesgos, ya que podría desestabilizar los mercados financieros globales, reducir la demanda de importaciones claves como el petróleo. Así que los inversores tienen una actitud cauta mientras el Banco Popular de China trata de mantener el control sobre la volatilidad de su moneda. Para la comunidad en general esto es muy importante porque resulta que nosotros consumimos muchísimas cosas que vienen de China. Ahora bien, si ellos devalúan y sus productos son aún más económicos, eso hace contrapeso a cualquier arancel, porque a pesar de ponérsele el arancel a los productos, seguiría siendo competitivo. Así que esto es muy interesante y muy importante porque, así como lo que dijimos en el primer round, nos afecta directa o indirectamente a todos. Quiero que por favor se queden allí, porque en el tercer round yo me asombro cuando me doy cuenta que hay gente que está dispuesta a trabajar 80 horas semanales sin paga. Veamos qué es esto. Bueno, fíjense ustedes qué inspirador y desafiante lo que les voy a decir, que es interesante en este round. ¿Qué pasaría si nos dicen que si quisiéramos trabajar 80 horas semanales sin paga? Bueno, esa es la propuesta que hay detrás del DOGE, que es el departamento que está haciendo Elon Musk y Vivek Ramaswamy, que son estos dos billonarios que están asesorando al presidente Trump en todo lo que tiene que ver con la eficiencia de los presupuestos en los Estados Unidos. 6 trillones de dólares en gastos federales que habría que revisar por un equipo que está compuesto hasta hoy por emprendedores, ingenieros y profesionales de las finanzas, quienes quieren identificar cómo ahorrar dinero sin causar disrupción. Entre los aplicantes tenemos historias como las de una señora que se llama Sarah Armstrong, una señora X que tiene un cargo muy importante en todo lo que tiene que ver con el mundo corporativo y que pasaría a ser voluntaria. Hay quienes ven esto como una experiencia irrepetible, donde hay una forma de aprender y crecer profesionalmente y de unirse a gente como ellos. Otros, como jóvenes con posgrados o profesionales jubilados, ven esta oportunidad para impulsar cambios significativos. Es muy interesante porque sería pertenecer a un equipo de las mejores mentes, y esto tiene mucho más valor de lo que vamos a ganar. No todo es tan fácil porque el departamento no tiene poder para decidir recortes, y eso depende indudablemente de la acción del Congreso y de las agencias federales, pero indudablemente, y resulta que yo repito mucho esa palabra, hay cosas como los gastos del Medicare y la Seguridad Social que deberían ser intocables. En resumen, esta iniciativa abre una discusión importante sobre el futuro de la eficiencia gubernamental y de la participación ciudadana. Así que nos llama la atención porque también hemos sabido que hay muchísimos, pero muchísimos latinos de muy alto nivel tratando de que sean insertados en esta nueva iniciativa. Quiero que por favor se queden allí para que nos acompañen a ver las siguientes secciones que vienen cargadas con mucha información, que dice el Big, el Review, el Outlook y, como ustedes saben, nuestro queridísimo avatar digital. No se retiren. Bueno, y en cuanto a los indicadores del día de hoy, lo que pasó el día de hoy, acuérdense que es sumamente importante porque nos afecta directa o indirectamente. El Banco Central Europeo ha recortado las tasas de interés colocándola en un 3%, y esa es la tasa de referencia que influye directamente en la movilidad del euro y nos da pistas de lo que podría pasar aquí en los Estados Unidos el miércoles 18. En cuanto al índice de precios al productor, que se supo aquí en Estados Unidos a las 8:30 de la mañana, el nivel subió más de lo estimado, se esperaba un 0.2% y fue de un 0.4%. Técnicamente se duplicó, lo que generó temor en los mercados, ya que muestra claramente que la inflación podría estarse gestando nuevamente. ¿Y por qué se mueven los mercados? Porque sienten que los funcionarios del Banco Central no la tienen tan fácil para recortar las tasas. Ahora bien, esto es interesante porque esta es la parte que nos afecta a usted y a nosotros directa o indirectamente. En cuanto a los datos para el día de mañana, uno de los más importantes es el Producto Interno Bruto para el mes de octubre del Reino Unido, porque todo está interconectado, sobre todo en materia de comercio internacional. A las 5 de la mañana, porque este que les acabo de estar hablando va a ser a las 2 de la mañana. Posteriormente a las 5 vamos a hablar de lo que serían los datos de la producción industrial en la zona euro. Esta producción industrial, para que tengan una idea, mide el desempeño de las industrias manufactureras, mineras y energéticas en ese sector, en esa región del mundo, y eso proporciona una perspectiva clara sobre la salud económica del bloque europeo.
Finalmente, a las 8:30 de la mañana nos enfocaremos la atención en lo que son los precios de importación y exportación en los Estados Unidos para noviembre, que tiene que ver con todos los costos de bienes comerciales que impactan a la inflación y que en definitiva nos marcan por dónde vamos. ¿Estamos en algún tipo de turbulencia? Porque vuelvo a repetírselos como se los he dicho a lo largo del programa de hoy, lo que pasó en materia inflacionaria no estaba esperado y por eso es tan importante estos indicadores económicos. Quiero que por favor se queden allí para que me acompañen a ver qué traemos hoy en la interesante sección del review. Y hablamos de una firma que se llama Guggenheim Security, que transforma la oportunidad financiera de muchos a nivel global. Vamos a hablarle para que lo comprendan. Todas estas firmas compiten con los mejores talentos que tienen la posibilidad de entregarle a sus clientes no solamente tecnología, sino todo lo que tiene que ver con análisis en los diferentes sectores. Y es decir, le dicen, señor cliente, si yo le entrego todos estos análisis, usted me manda a mí el flujo, ahora sí lo están entendiendo, el flujo de negociación, porque yo le cobro a usted una comisión por el flujo de negociación. Pero resulta que yo me lo gano mandándole esas ideas. Esto lo he venido repitiendo en los programas porque esas ideas son las que vamos a ver en la siguiente sección que dice el BIC, donde analizamos quién da la idea y por qué es importante. Y lo que pasó hoy me llama muchísimo la atención. Veamos qué tengo en mi sección que dice el BIC. Todos estos bancos, como el que yo les hablaba de Guggenheim Securities, tienen lo que se llama upgrades y downgrades. Upgrades es cuando le digo a mi cliente, debes comprar porque va hacia arriba. Downgrades, debes vender porque va hacia abajo. Pero hay algo interesante hoy. El banco Barclays, Bernstein y Jefferies, 3 bancos, dicen que Adobe, que es la compañía de software que algunos utilizamos, pudiese tener básicamente un rango promedio alrededor de los $600 o 645. Pero resulta, y eso es lo que me llama muchísimo la atención, que un analista de otro banco que se llama TD Cowen dice todo lo contrario. Señores, vendan Adobe porque esta acción se nos va como a 500. Entonces es interesante e importante porque aquí traemos esta discusión para todos nosotros donde dos casas muy importantes en las cuales hemos venido hablando con dos diferentes equipos de analistas le entregan a sus clientes ideas de negociación totalmente encontradas. Y precisamente la ventaja que tenemos en esta sección que yo denomino ¿qué dice el BIC? Es analizar eso porque no es tan complicado, está al alcance de muchos y puede ser la primera oportunidad de quienes nos están escuchando de invertir en el mercado de capitales con análisis de calidad. Quiero que por favor se queden allí para que me acompañen a ver qué nos dice nuestro queridísimo avatar el día de hoy. Les habla su avatar preferido desde las alturas digitales. Hoy vamos a profundizar en una pregunta crucial para los emprendedores. ¿Es una buena idea hacer negocios con un amigo? Simon Sinek, en su popular podcast, explica que todo depende de las personas involucradas y de las expectativas, claramente definidas desde el inicio. Uno de los peligros más comunes es elegir a un socio que tenga una realidad económica muy diferente a la tuya. Imagina que tú estás dispuesto a invertir todo lo que tienes, mientras tu amigo, un multimillonario, no está igual de comprometido. Esto generará resentimientos y conflictos. Sinek insiste en que no debes dejar nada a la suposición. Es fundamental declarar desde el inicio cuánto tiempo, dinero y energía puedes invertir. Las motivaciones tienen que ser similares y las expectativas transparentes. Otro aspecto crucial es separar las relaciones personales de las profesionales. Si mezclas lo personal con lo laboral, corres el riesgo de arruinar ambas relaciones. Aprender a cambiar de código entre lo amistoso y lo profesional te ayudará a tomar decisiones más sólidas. Las estadísticas muestran que muchas sociedades entre amigos fallan por falta de claridad y organización. Pero si logras definir bien los roles, establecer expectativas realistas y mantener una comunicación abierta, puedes crear un negocio exitoso que beneficie a todos los involucrados. ¿Qué opinas? ¿Estás listo para dar ese gran paso con un amigo? Mañana volvemos con más información. Muchas gracias.
Sí, como dice el avatar, hay que tener mucho cuidado en hacer negocios con los amigos, pero también quiero decirles esto que me llama mucho la atención. El presidente Trump fue nombrado esta mañana figura del año por la revista Times. En segundo lugar, abrió la bolsa de valores en Nueva York y en un giro inusual, él ha invitado al presidente Xi Jinping de China a la ceremonia de inauguración. El presidente Trump es un hombre de negocios y sabe que lo mejor es estar cerca de lo que denominamos nuestros enemigos comerciales. Así que es bien interesante todo lo que está pasando en política, porque en este caso en particular nos afecta en materia económica. Recuérdense que trabajamos con ustedes y que les llegamos a sus hogares por diferentes canales de distribución. Gracias a todos los que nos preguntan en las redes sociales y mañana viernes volvemos con muchísima más información. Muchas gracias.